Privilegio, un gusto enorme que el Museo Histórico Departamental esté inaugurando esta sala, y es un poco, estamos honrando también a quien lo fundó, a don Víctor Félix Taranto en el año 1942, quien ya en aquella época también el museo hacía actividades culturales, como está haciendo esta noche de esta inauguración, nada menos que un amigo de la casa, González Merlano, Gabriel, y el grupo Identidad, ese grupo tan querido que ya lleva casi 20 años al servicio de la cultura de nuestro departamento. Y ya que nombramos al grupo Identidad y que veo algunas caras viejas de aquella época primera, creo un pequeño reconocimiento y un recuerdo a Nina Riva, otra gran mujer, y también a El Mago, a Fernando González, quien fuimos dando esos primeros pasos para que hoy ese grupo de identidad esté muy consolidado en la cultura floridense. Y antes que me olvide también, recibimos una nota de Cerro Chato, del Centro de Estudios Históricos, que dice así: estimado amigo, lamento no poder acompañarlo en la inauguración de la Sala 3 de julio de 1927, plebiscito de Cerro Chato. Ayer falleció una persona cercana y estamos muy complicados. Agradeceré, transmita a autoridades y amigos del Grupo Identidad mi mejor augurio para la actividad que realiza. Nos vemos pronto, es un abrazo, escribano Julio Gómez de Cerro Chato. Este señor y este grupo fue el que nos dio todo ese material que está allá atrás y que nos ilustró mucho sobre ese hecho que pasó en un rinconcito de nuestro departamento, pero que marcó un antes y un después en toda América Latina, cuando la mujer por primera vez sufragó. Ustedes no, vamos a no robarle más tiempo. También recibimos del director general de obras, Marcos Pérez, que no pudo llegar, una excusa, y un abrazo también al escritor y a todo el grupo Identidad. Les deseo desde entonces y nuevamente, como dijo el señor director de Cultura recién, esta sala está abierta para todo tipo de actividades culturales, no tienen más que coordinar y están las puertas abiertas de este museo. De mi parte nada más, quedan con los compañeros, no sé quién va a seguir. Un poquito esto, si me lo permiten. Buenas noches, un gusto estar aquí para la presentación de este segundo volumen de esta obra Derecho y Religión en Uruguay. Simplemente voy a agradecer en primer lugar a la Intendencia, que ha querido compartir la inauguración de esta sala con este hecho, que se prorrogó por motivos que todos conocemos, la pandemia, durante 5 meses. Estaba prevista para el 19 de marzo, habíamos arreglado con Charlie ahí la presentación, pero bueno, valió la pena esperar porque ahora tenemos esto, ¿no? Nada que ver lo que era esto hace 5 meses. Así que tenemos la presencia hoy de las autoridades departamentales, la intendenta, el director de cultura, así que bueno, muy agradecido. Y también agradecer a los presentes y a todos los que vinieron de lejos, especialmente, ¿no? Hay gente del Instituto Histórico de Canelones, Monseñor Sanguinetti, obispo de Canelones, las autoridades también eclesiásticas de Florida, Monseñor Martín Pérez Cremini, bueno, y a todos los que se han acercado. Y por supuesto a Carlos, amigo con quien desde el primer momento que pensé en presentar el libro en Florida, pensé aquí en el museo, y él muy amablemente, como siempre,
abrió las puertas. Bien, no voy a hablar mucho más yo del libro, para eso tengo acá dos que van a hablar bien seguramente, esperemos. Simplemente decir que se trata de una obra de 3 volúmenes. El primero no fue presentado, se trata de la Constitución de 1830, todo lo que es el proceso, digamos, previo a la Constitución del Estado uruguayo formal, ¿no? Antes de la Constitución y la Constitución de 1830. Este segundo volumen comienza con ese gran cambio que tuvo el Uruguay en la mitad de su historia, que fue la Constitución de 1918 y el proceso de secularización previo, ¿no? a esa Constitución. El cambio de un Estado confesional a un Estado laico. Pero claro, es un estudio jurídico, evidentemente jurídico, ¿no? Porque hablamos mucho del Estado laico uruguayo, de la laicidad, y eso, pero siempre desde un punto de vista político, sociológico, pero no hay mucho estudio desde el punto de vista jurídico, ¿no? Más allá de hacerle decir al artículo 5 lo que el artículo 5 nos dice de la Constitución, ¿no? Entonces, este volumen se detiene un poco en eso, ¿no? Es un análisis que pretendo que sea serio y profundo de ese artículo constitucional y de toda la Constitución del 18 y también de alguna manera que llega hasta nuestros días, porque esos artículos referidos a la religión de la Constitución, especialmente el artículo 5, permanecen cambiados hasta el día de hoy. Creo que es, y esto es lo último que voy a decir, es una obra que por lo menos abre un camino desde el punto de vista jurídico para una nueva interpretación, que creo que es la más adecuada acerca de lo que debe ser la libertad religiosa. No debemos hablar tanto de laicidad. El derecho humano fundamental no es a la laicidad, el derecho humano fundamental, en esta época en que todos se fundan los derechos humanos, es a la libertad religiosa. La laicidad es un instrumento, y ese instrumento tiene que favorecer lo más posible la libertad de los ciudadanos, en este caso la libertad de conciencia y libertad de creencia. Entonces la laicidad va a ser más o menos buena en la medida que fomente esa libertad, ¿no? Cuando el intendente Bruman el domingo de Pascua autorizaba que saliera la imagen de San Cono por las calles de la ciudad de Florida y puso una camioneta a disposición, bueno, muchos se rajaban las vestiduras por el tema de la laicidad. Es una estupidez, perdónenme la expresión. Nada dice que la laicidad impida la libertad religiosa. Es decir, ningún gobernante se compromete por favorecer un hecho religioso que es un hecho social y cultural. Si favorece también el Estado, favorece el deporte. Si el Estado favorece el turismo, favorece la cultura, el candombe, el arte. Porque la Iglesia Católica, estamos hablando de la religión, es un fenómeno social, un fenómeno cultural, ¿no? Que es público y que es privado, que es personal pero también colectivo, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos que cambiar un poco, creo que es un tema en el que tenemos que darnos una discusión, pero una discusión seria y en clave de libertad religiosa. Nadie discute en ningún ámbito de los instrumentos. Los instrumentos son instrumentos. La laicidad es un instrumento, es un medio. Discutamos de los fines, que es la libertad religiosa. El tercer volumen va a tratar un poco de eso, ¿no? Es decir, actualizar un poco el tema de acuerdo a los nuevos desarrollos del derecho a la luz de la Constitución vigente de 1965. Bueno, de mi parte no le robo más tiempo porque lo interesante es escuchar a Hilario Castro, que todos lo conocemos y que sin duda como abogado, jurista, nos va a ilustrar sobre los aspectos más jurídicos de la obra, y luego Rodolfo Míguez, especialista en archivología, en geólogo, es decir, fue una persona que pensé inmediatamente para la presentación de este libro porque es una persona autorizada para hablar de historia y de religión. Entonces, bueno, presentados los dos, vamos a escucharlos a ellos, que seguramente tendrán algo más interesante que yo que decir. Señora Intendente Departamental, directores y funcionarios
de la Intendencia, excelentísimos señores obispos de Canelones y Florida, presbíteros, compañeros del Grupo Identidad Florida y del Instituto Histórico de Canelones, público en general. El Grupo Identidad Florida me ha conferido el honor de presentar el segundo volumen de una serie de 3 titulada Derecho y Religión en Uruguay, Evolución Histórica, cuyo autor es el apreciado coterráneo Gabriel González Marlán, sacerdote católico, doctor y licenciado en Derecho Canónico, bachiller en Teología, docente e investigador universitario, referente a nivel nacional e internacional en su especialidad. La obra a presentar, que está llamada a ser señera en la materia, abarca en este segundo volumen el proceso de separación de la Iglesia del Estado aprobado en 1917 por la Convención Nacional Constituyente, que reformó nuestra primigenia Constitución de 1830, que establecía que la Iglesia católica, apostólica, romana, era la religión del Estado oriental. El proyecto de reforma, una vez plebiscitado afirmativamente, entró en vigencia el 1 de marzo de 1919. El artículo 5º, aún vigente luego de 101 años, dispuso la libertad de cultos, estableció que el Estado no sostiene religión alguna, reconoció el dominio de la Iglesia Católica de todos los templos construidos total o parcialmente con fondos del erario nacional, con algunas excepciones, y declaró exentos de cualquier clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las distintas religiones. Fue una fórmula transaccional propuesta por los convencionales nacionalistas ante la postura radical de vallistas y socialistas que sostenían la propiedad estatal de los templos construidos con fondos del erario nacional y la no exoneración de impuestos. El debate fue arduo, extenso y erudito, todo lo cual es acertadamente recreado por Gabriel. Era la culminación de un largo proceso de secularización iniciado en 1861 por el presidente Bernardo Prudencio Berro. La Iglesia Católica, coprotagonista del proceso colonizador español primero y del proceso emancipador después, ejercía una hegemonía cultural innegable que se vio reflejado en nuestra primera Carta Magna. Pero para las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, ello no se compadecía con una sociedad cuyas élites representaban un pluralismo filosófico y religioso creciente, lo cual es relatado magistralmente por el doctor Arturo Ardao en 2 obras eruditas tituladas Racionalismo y Liberalismo una y Espiritualismo y Positivismo la otra. Existía libertad de creencias y de cultos, pese a los anatemas eclesiásticos, pero las normas jurídicas imponían el catolicismo con sus símbolos religiosos en instituciones, establecimientos o ceremonias públicas, su catecismo en las escuelas públicas, sus fiestas en el calendario oficial y sus fórmulas de juramento en las tomas de posesión de los cargos públicos. En puridad jurídica, la secularización se llevó a cabo marginando la Constitución. Sanearon una situación de inicio. Soy de los que sostengo que a los secularizadores los animaba un ferviente y loable deseo de libertad. No obstante, los desvaríos y las posturas extremas que deben ser atribuidas al optimismo antropológico de raíz positivista y racionalista en cuanto a que las religiones positivas serían extinguidas por el avance de la ciencia, por lo que había que apurar el proceso. A ello se suma el desarrollo de la alta crítica de la Biblia
y el cuestionamiento por parte de algunos escritores de la historicidad de Jesús. La realidad se encargó de desmentir la expectación de las élites predominantes y ello contribuyó a la distensión que sobrevino. Durante esta centuria, la interpretación del artículo constitucional glosado no ha sido pacífica. El doctor Dardo Regules, destacado político y jurista católico, en un trabajo que data de 1950, había llegado a la conclusión que el no sostiene del artículo de Marras es una referencia exclusivamente patrimonial. Por el contrario, el reconocido constitucionalista, doctor Miguel Ángel Semino, en un sesudo trabajo jurídico, se inclina por la postura interpretativa abstencionista del Estado frente a las religiones. El libro de Gabriel es una invitación a debatir más que sobre el pasado, sobre cómo le damos el verdadero alcance al concepto de laicidad en este desafiante siglo XXI, dando por inconcluso que la laicidad es un acervo incuestionable de la institucionalidad de la República. Los insumos históricos que con destacada minuciosidad desarrolla Gabriel para deleite del lector ávido e inquieto, nos impele a analizar sin prejuicios ultramontanos ni jacobinos esta compleja temática. En las últimas décadas se ha abierto paso en el mundo académico iberoamericano, a partir de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y de la jurisprudencia nacional e internacional, un concepto jurídico que se ha denominado laicidad positiva. Su significado, su alcance, sus bordes, sus límites son objeto de debate, pero una nueva doctrina alumbra en el horizonte. Nuestro país no ha sido ajeno a todo ello, ni en la teoría ni en la praxis. Voy a leer brevemente expresiones al respecto de 3 expresidentes de la República que no profesaron ni profesan religión alguna. El doctor Jorge Valle, en el Senado de la República, el 14 de mayo de 1987, expresaba: además, señor presidente, entiendo la laicidad de una manera distinta a cómo se la ha concebido en el pasado o tradicionalmente en el país. Por tanto, estimo que la laicidad tiene que tener en ese sentido un significado de respeto, pero no de negación. El presidente doctor Julio María Sanguinetti, en su visita al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, el 26 de mayo de 1996, exponía: un Estado que es imparcial en los debates religiosos, lejos de ser contrario al espíritu religioso, lo reconoce y lo protege, como una de las grandes expresiones del espíritu humano. El presidente doctor Tabaré Vázquez, en el templo de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, el 14 de julio de 2005, expresaba: señores, desde esta perspectiva, creo que en materia de laicidad los uruguayos hemos hecho mucho, pero no hemos hecho todo. Con la estima y el respeto intelectual que le tengo a Gabriel, y sin mengua de la excelencia del trabajo, me veo en la obligación de expresar algunas discrepancias de enfoques contenidos en la obra. Un sentimiento de aversión hacia la secularización. Admito que los secularizadores, por las razones expuestas, incurrieron en desvaríos, pero su aporte a la causa de la libertad, frente a la coacción arbitraria que ejercía el Estado en el campo religioso, debe merecer, más allá de las críticas, el encontro. La postura de la Iglesia de la época exhibió intransigencia en la defensa de su ya muy menguada hegemonía cultural y de los escasos restos de sus privilegios. Para abundar en el acerto, voy a recurrir a 2 destacados católicos, uno sacerdote y teólogo, Juan Luis II, y otro laico y abogado, Patricio Rodé, quienes en 1969 escribieron un interesante trabajo titulado Presencia de la Iglesia. Allí expresan con referencia al tema: la Iglesia persistía en confundir
un modo de presencia históricamente condicionado y no único concebible, ni el más deseable, con el modo de presencia unívoco y universal. Y pudo buscar y encontrar nuevas formas de presencia, que incluso le permitían una mayor libertad y profundidad para cumplir su misión. No podemos responsabilizar a los abnegados prelados de la época, que estaban llamados a cumplir fielmente con el magisterio de la Iglesia, que fue inequívoco hasta el Concilio Vaticano II. Pero hoy debemos reconocer que la Iglesia estaba profundamente equivocada en negar la libertad religiosa y aferrarse a una forma de presencia que, como lo expusiera en el ya citado trabajo jurídico el doctor Dardo Regules, contrariaba la máxima evangélica de separar la zona de Dios de la zona del César. El darle a la laicidad el adecuado encuadre jurídico que nuestro tiempo reclama es reforzarla en su cometido de tutela y cautela de la libertad de la persona humana, de la autonomía de su voluntad y de su conciencia. Estos dos libros que Gabriel ha publicado y el tercero que tiene en preparación, sin duda serán una formidable contribución al debate de una temática compleja y polémica, pero que como sociedad democrática no podemos rehuir. Les recomiendo la lectura de este volumen que hoy se presenta. Les ayudará a comprender mejor cómo llegamos a ser tan peculiares como país en el conglomerado iberoamericano. Muchas gracias. A todos, es un gusto estar con ustedes en esta noche y compartir esta mesa, haber sido invitado por el autor de esta obra. Hablar en tercer lugar se complica, ¿no? En cuarto lugar, he tenido que ir tachando determinadas cosas que de pronto también había planeado decir. Pero vamos al grano. Si alguien me preguntase a mí de qué trata esta obra, yo le diría así: trata de la historia de un vínculo altamente conflictivo entre la religión, la política, la filosofía, durante una época determinada, un tiempo determinado de nuestro propio país, señalado ese vínculo, marcado por el devenir social y el juego de poderes, y todo esto visto como un todo desde una perspectiva jurídica. ¿Fui claro? Ustedes vieron la cantidad de disciplinas que mencioné en esta definición, digamos, rápida, coloquial. Hablé de historia, hablé de filosofía, hablé de política, hablé de sociología, el telón de fondo permanente, la teología, la ciencia de la religión abrazando el todo, y además el elemento jurídico. Digo esto como comienzo para que no sea obviado algo que podría serlo por lo obvio. Esta obra se asienta en un campo de cruces disciplinario muy nutrido, en una tierra académica interdisciplinar, en la cual pocos pueden reclamar autoridad de ciudadanía de esa tierra. Pues bien, el doctor González Merlano le corresponde legítimamente esa ciudadanía. Esto es lo que puede ser obviado. No cualquiera puede escribir algo así. En segundo lugar, la manera en que el autor hace historia, construye la historia que nos va a narrar,
Es una manera clásica, no es una manera de las que hoy están en boga. ¿Qué está en boga hoy? El contar historia pequeña, historia fragmentada, historia que se detiene en detalles más que en el todo. Gabriel González rehúye a eso y se aferra a un modo clásico y demuestra su pertinencia y su eficacia en este relato. No quedan dudas de esa historia contada como gran relato, no quedan dudas de que allí hay un montón de partes cruzadas por un hilo conductor. Profesionalmente trabajo en el campo de las ciencias de la información, por lo cual espontáneamente pienso en términos de palabras clave, descriptores. Así que, de entrada nomás, cuando leí la obra, el rulo de la obra todavía no estaba editada. Cuando la leí, pensé, ¿qué palabra clave, qué término podría yo usar para representar a la hora de comunicar este texto que no fuera la esperable? ¿Qué es la esperable? Laicidad. Ahí tienen un término pesado, fuerte, profundo. Ese era obvio. Cuestión religiosa, ahí tienen otro término. Y así podría agregar 5 más. Sin embargo, pensé, y es mi perspectiva, esta obra habla de identidad. Lo que está en el fondo es la identidad. No tu identidad y la mía por separado, sino juntos, colectivamente. Derecho y religión en Uruguay, volumen 2, que es lo que nos convoca, presenta el tema de la identidad a escala nacional. Nos dice por qué somos como somos. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué seguimos dándole vuelta a las cosas que seguimos juntas y juntos dándole vuelta? Esta obra es la obra de un cronista, ¿sí? Además de todo lo que les dije como particularidad en la formación disciplinar de González Merlano, hay que agregarle un detalle que tiene que ver con esta obra en particular. Tiene 400 páginas, algo absolutamente inusual en el Uruguay de hoy que se publique un libro de esas dimensiones. Menos usual todavía es que el libro de 400 páginas invite a ser leído. Créanme, invita a ser leído. ¿Por qué? Porque es un cronista. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen. Una vez presentadas estas fórmulas, tomó la palabra el constituyente Antuña, quien sostiene la necesidad de mantener el artículo 5º de la Constitución, mientras que los constituyentes Frugoni y Martínez son contrarios a la permanencia. El constituyente Martínez afirma ser partidario de la separación, pero entiende que es un punto de dilucidarse. Es allí donde el constituyente Marín Ríos opina que no le sigo, porque ese es el estilo. Uno está delante de periodismo histórico, pero con todo el rigor académico que este periodismo, para que no sea simple anécdota, exige. Esta obra presenta un vastísimo
staff de protagonistas de primera línea, mucha persona hay allí, mucho nombre, mucha institución, pero créanme, muchos. Uno ve cómo la historia se va amasando a partir de los aportes de gente como tú, como yo, gente que sueña, gente que está marcada por pactos, gente que se ve expuesta a la tentación de la traición, gente que cae en la negación de sus propios valores, gente que tiene miedo de defender lo que sabe que debe defender. En últimas, lo que se ve allí es el billar de la historia, la carambola de las bolas de billar. Tu vida, mi vida, lo son hoy, pero ahí hay otras vidas, otro billar, pero es clarita la carambola, como de una manera u otra el querer, el poder, el desear, el deber se cruzan y tensionan la realidad. Ahí está clarito, ya dije que es un cronista, ahí está clarito, nos hace vivir como fulanito que quiere tal cosa, sin embargo, no puede. Y de menganito que puede tal cosa, pero no quiere. Y esa lucha, esa tensión ética de estos protagonistas y de lo que representan, va dando como resultado el tapiz. El resultado que todos sabemos que llega, ese del cual se cumplieron 100 años hasta allá no más. Otro logro del libro que llega a tiempo, la pandemia hizo lo suyo, pero llega a tiempo en el momento del eco de los 100 años. Tiene una particularidad. Se sabe desde la primera página cuál es el final. Exprofeso el autor escoge como acápite un recorte de una carta de Mariano Soler, 1905. Obviamente no estamos en la época de la constituyente, pero estamos en el preámbulo de ese tiempo del que les hablaba. Dice el vicario general de aquel entonces: nada sentiría que viniese la separación de la Iglesia y el Estado. Para tener semejante amigo más vale estar solo. Pero lo malo es que quieran imitar a los jacobinos franceses e ainda más. Eso es el final de la historia. Eso es lo que va a mostrar durante el libro. Y lo tenemos de entrada, porque escoge un modo de construir el discurso en el cual, adelantándonos el final, lo que hace es provocarnos a concentrarnos en los detalles y no estar preocupados de en qué va a terminar esto. Ya sabemos, va a terminar en una actitud jacobina. El espíritu del artículo 5 de la Constitución estaba calzado para un modo de entender la laicidad a lo norteamericano. No preciso ni siquiera explicar cuál
cuál es ese modo. Prendemos la televisión hoy y vemos cuál es ese modo en Estados Unidos, por decir. Pero sin embargo, el espíritu de ese artículo fue traicionado y se vive lo que el arzobispo en ese momento dijo que lo temía. Y otra característica del libro es que demuestra que la pretendida muerte de la religión en Uruguay jamás ocurrió. Por eso ustedes están convocados a este evento que tiene un título: Crónica de una muerte anunciada. ¿No? No. Crónica de una situación que verdaderamente no se cumplió. A los cuatro vientos estuvo la autoridad del momento, el gobierno del momento, proclamando que necesariamente la religión iba a ser invisibilizada, iba a ser desconectada de lo público por completo, iba a morir de inanición. De un modo u otro, esto es lo que se expresó. Sin embargo, no es lo que ocurrió. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Los constituyentes de 1918 pretendieron invisibilizar y, de ser posible, para siempre a la Iglesia Católica, por ser esta el ícono de la religiosidad. Ese intento desacralizador por el cual la constituyente del 17 intentó borrar la religión en general, esto es lo que fracasó. Y fracasó rotundamente. Ustedes podrían decir, no, yo no veo que haya fracasado. Claro, si uno dice yo no veo que haya fracasado, se atiene a la historia chiquita. Por ejemplo, miren qué historia chiquita, anteayer. No digo anteayer por el día lunes, digo, sucedió hace 2 semanas, 3, en Magisterio. Trabajo en el archivo de Magisterio. Uno de nuestros compañeros allí es Rubén Arispe, es uno de los vigilantes. Es creyente, pero muy respetuoso. Lo conoce el amigo Vicente del Castillo. Muy respetuoso es Rubén con temas de fe. De pronto, ve que una compañera está llorando. Se le acerca con la Biblia y lee un pasaje para consolarla. Sale del Departamento de Ayuda Estudiantil, del DEO, sale una funcionaria que vio, que fue testigo de eso, y le dice esto: eso aquí, sepa usted, no está permitido. Rubén solo atinó a decirle a la compañera que no le hiciera caso, que seguían hablando afuera. Y a mí me dijo, y le tomé nota, me sentí prohibido. Si la Biblia no es mala, ni que estuviésemos en Arabia Saudita, esos países que te corren y te matan por cuestiones de religión. Pasó anteayer. Entonces uno diría, bueno, pero entonces la muerte anunciada se cumplió. Entonces sí fue matada. No, claro que no. Sobre
ejemplos. Les voy a dar grandes ejemplos. 17 de febrero pasado, la oración por el inicio de la legislativa, la nueva legislación. Las cámaras comenzaban a funcionar y en la iglesia de la Boada se hace una misa de apertura. El 2 de marzo, la oración interreligiosa en la catedral. Pero sin duda alguna lo más escandaloso en estos 100 años, al menos para mí, lo más escandaloso es cuando el gobierno nacional, el 1 de abril de 1987, declara feriado nacional. ¿Se acuerdan por qué? 1 de abril de 1987. Porque estaba el Papa. Porque estaba el Papa Juan Pablo II en Uruguay. Un gobierno uruguayo declarando un feriado. ¿Estamos todos locos? No. Es que lo proclamado los 4 vientos no ocurrió. No ocurrió. Por supuesto que no fracasó el intento secularizador. Por supuesto, a propósito, lo que usted dijo, yo no lo veo en la obra, pero son opiniones nada más. No veo en el autor una predisposición negativa hacia algo de la secularización en absoluto. Lo que veo es rigor científico marcando determinados aspectos. Ahora aquí es una asignatura pendiente, un trámite serio en términos de reflexión. Es una asignatura pendiente pensar la relación entre la religión y el Estado, entender el fenómeno religioso como tocando los derechos humanos, pero sin duda, y en eso es donde se nota el peso que tuvo la nueva Constitución, la que estamos ahora recordando a estos 100 años, ¿no? Este libro tiene una particularidad que ya la adelantó el propio González Merlán, es el del medio de una trilogía. Es algo así como parte de una bisagra. En ese sentido, su exposición sobre la identidad, ese tiempo bisagra, en sus palabras, allí se jugó la identidad que hoy nos marca y nos distingue en el mundo entero, junto con pocos países que viven una experiencia de laicidad negativa, perniciosa, si me permiten, perversa, en la cual Rubén no puede compartir lo que cree con una persona que está llorando. No es que se paró arriba de una mesa o entró en una clase. En lugar de hablar de Peñarol y ponerla contenta porque es hincha de Peñarol y ganó el domingo pasado, cosa que nadie hubiera juzgado, le está hablando de eso que para él es importante. ¿Cuál es el problema? El libro que nos reúne deja en claro que el tratamiento de esta cuestión fue pobre. Por supuesto que va a haber proyecciones en el libro que nos hacen suponer que el autor sigue creyendo que sigue siendo pobre, pero circunscribiéndonos al texto, la pobreza que revela el cronista es enorme. Diálogos vacíos,
gente que está diciendo lo contrario a lo que piensa, a lo que siente, gente que se está traicionando a sí misma. ¿Por qué? Y porque la cuestión religiosa fue el botín de guerra. Los colorados, perdiendo poder y representatividad, pactan con los blancos. Y así es que sale eso, que los blancos a su vez tienen conciencia de que más allá no pueden aspirar. La situación era esa. La suerte estaba echada. Y los bienes de la iglesia, es un temazo, funciona como elemento clave de ese toma y daca. El autor demuestra que desde el poder se buscó y se logró cortar el lazo histórico que unía a la Iglesia Católica con el Estado. Pensar qué raro sonaría, yo pienso, si yo compartiese con estudiantes de universidad el tema original de el volumen 1, que habla sobre la matriz identitaria, y ese joven estudiante de hoy que viene armado su cabeza ya con esta laicidad negativa, se expusiera a entender que la identidad del país estaba marcada por la fe cristiana. Me moleste a mí o me guste a mí, era la identidad, y que la identidad no se cambia con votos. Y sin embargo, comenzó a cambiarse con votos de un día para otro. Se aprueba la nueva Constitución y una de las primeras leyes es la ley de los feriados. De un plumazo. Pónganse ustedes en la piel, en la sensibilidad de la gente del 1919. El 30 de marzo de ese año, el 25 de diciembre, era Navidad. Pues después de esa fecha hay que llamarle el Día de las Familias. ¿Por qué? Por ley. Y a la Semana Santa, turismo. Y al 8 de diciembre, el Día de la Virgen María, que podrá significarme algo a mí o podrá no significarme nada, pero era la identidad. No se cambian las fechas de celebración sin tocar algo medular. En los colectivos. Miren, si mañana se nos ocurriese cambiar el día que acaba de dar nombre a esta sala. Bueno, el 3 de junio, no. Le vamos a llamar el día de lo que se les ocurra, con tal de desviar la mirada lo más que se pueda al voto femenino. ¿Qué pasaría? Y pasaría algo esquizofrénico. La palabra no es mía, es de él. Él es el que dice y habla y denuncia de la esquizofrenia. Es que es esquizofrénico. Esto de que hasta ayer era el Día de la Virgen y hoy pasa a ser el Día de las Playas. No, el ejemplo no es de él. Eso queda fuera de este volumen. Pero lo que quiero explicarles es que no es menor el tema que aborda, es mayor el esfuerzo que hace por explicar rigurosamente el suceso. Esa sucesión de carambolas, ese billar del momento. Y sobre todo, son muchas las preguntas
que colocan la lectora y el lector. Mucho. No exagero si les digo que cada 2 por 3 yo escribía una pregunta al costado de él. Señalaba las hojas, las doblaba. Cada 2 por 3 tenía algo que yo mismo preguntarme acerca de la comprensión que yo traía del asunto. Otra muestra acerca de lo que yo personalmente veo en este libro es esperanza. Es un libro profundamente esperanzado y esperanzador. Y ustedes dirán, ¿qué esperanza? ¿Esperanza de qué? Si a Rubén anteayer le dijeron que no, ¿esperanza de qué? Bueno, yo tengo que presentar el libro. Les digo lo que leo. Él está esperanzado. Lo que veo es un hombre que con seriedad afronta el tema, es el tema del siglo. Los desafío a ustedes, no ahora, pero para que piensen con detenimiento, un tema más persistente que este, uno en 100 años, uno. Esta pregunta a sus casas, por favor, y es un buen preámbulo para leer el libro. Digan otro tema que 100 años estuvo discutiendo el país, 100 años lo sigue discutiendo hasta cuando la Intendencia pone una camioneta por el tema de San Coro. 100 años, díganme un tema, ¿cuál? No hay. Se los abrevio, no hay, pero esfuércense. No hay. Es el tema del Uruguay. Es el desafío a completar una paupérrima reflexión, porque que haya estado 100 años sobre la mesa no quiere decir que se haya discutido en serio. Un tema que escapa por completo a el horizonte que se planteó el autor es, y es el motivo para otra investigación que lo hará alguien, el rol del protestantismo en todo esto. No es la mirada que tiene, y uno podrá decir, bueno, pero es una falencia, porque también el protestantismo es religión. Bueno, despacito por las piedras, les cuento una anécdota bien personal. Una vez me tocó preguntarle al profesor Barrán, 3 meses antes de su muerte, profesor, con todo respeto, ¿por qué usted en ninguno de sus libros toma el elemento protestante y lo investiga como se debe? Puso las manos en su pecho y dijo, me di cuenta, lo tuve presente, no me dio el tiempo, tenía otra imagen en el foco. No se puede todo, pero allí hay una beta brutal, porque el elemento protestante de entrada, en esta puja, se sube a la tribuna de los que golpean al catolicismo. Más aún, el elemento protestante se abre camino en este país por un acuerdo con la masonería. Evidentemente, el elemento protestante coadyuvó a una secularización salvaje. Y ya era tarde, cuando se dio cuenta que la secularización salvaje necesariamente desembocaría en una laicidad fuera de foco. Cuando se dio cuenta, ya no tenía fuerzas
y en el catolicismo no encontré un amigo, precisamente. Pero eso, que no está en este libro, es como que era difícil que estuviera. Es toda una investigación pendiente en cuenta. El contexto es otro, actual. Este presente es bien distinto a aquel momento. ¿Será posible que la laicidad pase de ser excluyente a ser inclusiva? Porque esta laicidad es excluyente. A mi amigo Rubén le impidió ser. ¿Quién es? Esta laicidad, tan mentadamente imparcial, ¿podrá dejar de ser negación? Porque de indiferencia no tiene nada. Es negación. Esta laicidad tan proclamadamente neutral podrá haber detenido su afán neutralizador, porque de neutral no tiene nada, es neutralizadora. Esta laicidad, por último, podrá dejar de ser sinónimo de prescindencia. Podrá llegar el día en que el Estado uruguayo se dé cuenta que es un derecho inalienable el que cada uno de nosotros, de nosotras, confiese lo que cree en donde quiera. ¿Por qué no? La respuesta de él se las adelanto. Sí, claro. No se lo pregunté. Pero su respuesta en el libro es: sí, claro. Claro que sí. Derecho y Religión en Uruguay, volumen 2, es una obra mayúscula. Al menos para mí lo es. Y sorprendentemente, tocando el tema más molesto de la identidad uruguaya, deja un sabor agradable, con proyección de futuro, que apela a que la persona, frente a esa obra, tome posición. Y si no la tiene, o duda, que pregunte. Voy a hacerle una pregunta al autor. Una pregunta que pensé, es muy posible que un lector, a la sazón cualquiera de nosotras, de nosotros, avanzado en el texto, podría gustar de hacerle al doctor González Merlán. ¿Qué es esta? Entiendo tu esperanza, pero decime, ¿cómo podría ser formulada jurídicamente la transformación que necesariamente debemos vivir en términos de laicidad? ¿Qué leyes, qué decretos, qué normas tendrían que estar en el diseño de la estructura jurídica
que nos cambie. ¿Por qué no? De un día para otro, la manera de entender el derecho, o en este momento el no derecho, a la fe. ¿Acaso de un día para otro no cambió todo? ¿Por qué no? ¿Qué proyecto de ley habría que presentar para que la laicidad siga siendo laicidad, pero no con el nombre, sino con el contenido? Hasta aquí lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco que estén presentes y que me hayan escuchado. Voy a responder como un examen. Agradezco tanto a Hilario como a Rodolfo sus interesantísimas exposiciones y visiones sobre el libro. Lo que dice Rodolfo, Hilario también lo dijo, es cierto, o sea, permite discrepar perfectamente, de eso se trata. Estamos hablando de religión. En este país hablar de religión es hablar de un tema que bueno, puede crear algún contratiempo, porque de eso no se habla. Ese es el concepto que tenemos de laicidad. Rodolfo preguntaba qué estructura jurídica crear para que la laicidad pase de ser algo negativo a algo positivo. Es decir, insisto yo, para que se respete más la libertad religiosa, que de eso se trata, ¿no? Una laicidad que sea realmente un instrumento de la libertad religiosa. Yo creo que no hay que crear nada. Y en parte el libro analiza eso y bueno, quizás en el volumen siguiente voy a seguir analizando más, con más actualidad. El artículo 5 de nuestra Constitución es formidable. Es formidable. Fíjense usted que el artículo 5 de nuestra Constitución dice que el Estado exonera de impuestos a los templos de todas las religiones. El Estado da dinero a la religión en nuestro país. Y esto en el año 1934, que es lo que ahora estoy analizando, fue muy discutido, porque ahí calculaban cuántos millones dejaba de percibir el Estado por no cobrar impuestos a las religiones, a los templos de las religiones. O sea, en el año 34, en la reforma del 34, este tema volvió a ser discutido. Muchos querían modificar el artículo 5. Es decir, les pareció un disparate. Eso que el Estado sostuviera económicamente, porque es un sostén económico. Entonces, ¿a qué voy? El Estado sostiene aquello que valora. El Estado uruguayo, la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, para ser más preciso, valora positivamente la religión. Considera que la religión es buena. La considera tan buena la religión que la sostiene, contribuye al sostenimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normas sobran. Si vemos el Código Penal, el Código Civil, hay muchas normas de protección a lo religioso. El tema de nuestro, y aquí sí, Hilario tiene una visión que yo tengo una mirada negativa del proceso secularizador. Y lo negativo que yo veo del proceso secularizador es que se realizó al margen de la Iglesia Católica y al margen de la religión. Podía haber sido perfectamente un proceso secularizador contando con la Iglesia, pero no, se optó por la hostilidad. Y claro, la Iglesia también se enfrentó. Yo no defiendo en ningún momento las posturas radicales también que podía haber desde el catolicismo. Pero no se trata de eso, de ver quién era más hostil. El tema es que fue un proceso que se hizo sin un gran protagonista. Se lo dejó afuera a la religión en general. Digo la Iglesia Católica porque indiscutiblemente era la religión del Estado, entonces era la emblemática. Pero digo, se dejó fuera todo el fenómeno religioso sin discutir con él. Lo que decía Rodolfo, que sí, que yo ahí lo pongo solo de paso, digo, los protestantes que justamente en ese proceso secularizador entendido como dos fuerzas antagónicas, como una lucha totalmente hostil, y bueno, los protestantes tomaron partido por la masonería, les convenía más
cobijarse bajo la masonería y atacar al enemigo común. Después se dieron cuenta que lo que pretendía la masonería iba, como bien dijo Rodolfo, hacia un laicismo radical. No, los fines de la masonería no eran los fines que tenía el protestantismo, pero cuando se quisieron de alguna manera acercar al catolicismo era tal. Entonces, leyes sobran, falta voluntad. Falta voluntad, ¿por qué? Porque caló muy profundamente esta desacralización. A ver, las secularizaciones del Estado, y hoy en día quizás sea lo adecuado, que es lo adecuado que los Estados sean seculares, que no tengan religión, que estén secularizados, que no tengan religión, o sea, que sean laicos, es decir, que sean abiertos a todo el espectro religioso. Ahora, la sociedad no tiene por qué ser secularizada. Y a la sociedad acá se la desacralizó, se le quitó a Dios, se le quitó a la fe. Y ese es el problema. Entonces, para hablar de una laicidad positiva hoy en nuestro país, bueno, es un trabajo muy lento de mucha reflexión en todos los niveles, político, académico y en todos los niveles, porque hay que volver, digamos, a nuestra identidad originaria, a incluir lo religioso como un elemento propio de la cultura, eso que se sacó a la fuerza, hay que volverlo a poner, como existe en cualquier sociedad. Es decir, el elemento religioso como un elemento cultural público. Entonces, el proceso yo no creo que es jurídico. Las normas existen, porque el artículo 5, como fue de transacción y al final quedó el artículo que querían los blancos, entonces el artículo es magnífico. Pero se lo interpretó con aquella mentalidad secularizadora, desacralizadora que venía de atrás. Y en definitiva, el artículo 5 está, si se quiere, para poner en práctica de otra forma. Perfectamente nuestro país puede ser un país de laicidad positiva, el artículo 5 lo permite. Si lo único que dice es que el Estado no sostiene religión alguna, eso es laicidad, eso es neutralidad. Pero no dice que la religión tenga que estar excluida, ¿no? La laicidad no es exclusión. Todos los cultos son libres en Uruguay, libertad religiosa. El artículo 5 de nuestra Constitución tiene el principio de libertad religiosa, como decía, junto con el de laicidad, igualdad, cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Es decir, tiene todos los elementos para poder hacer que la religión sea que tenga una presencia real en medio del público. Perfectamente. Pero se optó por intereses políticos, desde la política, por otra interpretación, acompañado de un proceso que vació de Dios a la sociedad, y por tanto, hoy como que la mayoría de la población les conteste en decir que sí, que de Dios no se habla. Pero no porque lo diga la Constitución dice lo contrario. Entonces, el cambio no es jurídico, el cambio es cultural. El cambio es volver a poner a Dios, a la religión, como un elemento cultural de primer orden, como lo es. Imaginémonos por un momento en este país que de un día para el otro una constitución se interprete que el deporte, el fútbol, no puede ser más apoyado. Entonces, nadie pueda manifestarse abiertamente acerca del fútbol. Lo consideraríamos una locura. La religión es un fenómeno cultural de primer orden, más importante aún para los pueblos que el propio deporte. Sin embargo, fue excluido. Entonces, el trabajo creo que es más arduo que a nivel normativo. A nivel normativo se puede ayudar, claro que sí, reuniendo lo que hay, dándole forma, organizándolo. Es decir, que el Estado realmente se preocupe por crear una disciplina jurídica que se encargue de la religión, como existe en cualquier otro país del mundo. Pero es más profundo que eso. Eso se podría hacer fácilmente. La cuestión es volver a cambiar la matriz cultural. Bien, no sé si está respondida, si aprobé. Todos, por haber venido, por haber participado, al grupo de identidad, especialmente le quiero agradecer, no lo dije hoy, por la adhesión y porque, bueno, yo soy miembro también del grupo y están acá varios miembros en esta actividad que ellos también la tomaron como propia. Bueno, muchas gracias y buenas noches.